Y vamos con el primer tema del día. Te comentaba al principio del programa que vamos a hablar de la diabetes. Esta enfermedad es una de las primeras causas de muerte en México. De acuerdo con la última encuesta nacional de salud y nutrición, más de 4 millones de personas han sido diagnosticadas con esta enfermedad en nuestro país en los últimos meses. Sin embargo, hay distintos tipos de diabetes y hoy vamos a hablar precisamente de las frecuentes, sus similitudes y diferencias. La diabetes tipo 1 y la 2. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica donde el páncreas no puede regular correctamente la cantidad de azúcar en la sangre. Este padecimiento es muy común en México, ya que causa la muerte de 227 personas diariamente. Sin embargo, la diabetes no es una enfermedad única, pues existen distintos tipos. Los más frecuentes son la diabetes tipo 1 y la tipo 2, que se diferencian en las causas, síntomas, tratamientos e incluso el tipo de pacientes. Mientras que la diabetes tipo 1 tiene mayor incidencia en los jóvenes y niños, la tipo 2 se desarrolla con mayor frecuencia en adultos y personas mayores. Otra diferencia es que la diabetes tipo 1 se produce por un ataque del propio sistema inmunológico y el cuerpo deja de producir insulina. En tanto, con la diabetes tipo 2, la producción de insulina es baja y se relaciona con enfermedades como la obesidad y el sedentarismo. Actualmente se sabe que la diabetes tipo 2 representa aproximadamente el 90% de los casos, al tiempo que la tipo 1 oscila alrededor del 10%, pero a diferencia de la primera, esta no se puede prevenir. En cuanto al tratamiento, la tipo 2 necesita de insulina ocasionalmente, además de antidiabéticos orales, pero en el caso de la diabetes tipo 1, la administración de insulina es más frecuente y no requiere de medicamentos antidiabéticos. Heraldo Media Group. Muy interesante el tema, además viene ad hoc a la semana. El próximo jueves 14 de noviembre se va a celebrar el Día Mundial de la Diabetes y qué bueno que arranquemos ya con esta temática importante porque es un principal problema de salud pública en México, problema de salud pública a nivel mundial y representa una serie de retos importantes no solo entre la comunidad médica y las autoridades sanitarias de todo el mundo. Es un reto también como sociedad porque debemos estar plenamente conscientes de que cada vez son más las personas con esta enfermedad, que es una enfermedad que tiene daños severos al organismo, que tiene una serie de complicaciones importantes, pero hay que entender cómo definimos la diabetes, por qué hay tipo 1 y por qué hay tipo 2. Y por eso hemos invitado aquí al estudio a la doctora María Elena Sañudo, ella es endocrinóloga, para platicar precisamente de este tema hoy en Código Salud. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora. ¿Qué definición le damos primero de manera general a la diabetes? ¿Y cuál sería exactamente las características que presenta la número 1 y las características de la diabetes mellitus tipo 2? Claro que sí, Mariano. Mira, la diabetes es una enfermedad que afecta el metabolismo, principalmente a los carbohidratos, y además, no solo eso, sino también de las grasas que tenemos en la sangre y las proteínas. Básicamente los carbohidratos hablamos específicamente porque a partir de algunas anormalidades como deficiencia en la producción o deficiencia en la acción o resistencia a la insulina, que es una hormona muy importante que produce nuestro páncreas, se producen elevaciones de la glucosa, que es un carbohidrato, también la conocemos como azúcar, en la sangre. Y entonces esto es lo que define primordialmente a la diabetes, esta elevación de los niveles de glucosa en sangre y que desafortunadamente ocasiona alteraciones o complicaciones importantes a lo largo de una vida con diabetes en descontrol. Entonces, básicamente esa es la definición como muy a grosso modo. Y ahora, entendemos que es un problema de salud pública por las cifras. Comentábamos al principio, tengo entendido que en nuestro país estamos rozando los 12 millones de personas diagnosticadas por lo menos, o sea que se presenta la enfermedad de manera registrada, diagnosticada para tener la cifra. Es un problema porque es una cantidad impresionante de personas. ¿Aquí estaría dividida entre quienes tienen diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Sí, así es. Durante las encuestas nacionales de salud, en realidad no se ha definido exactamente si es 1 o es 2. Primero porque hay una dificultad en la educación de los pacientes con diabetes para saber exactamente qué tipo de diabetes tienen. Antes se consideraba que era diabetes insulino dependiente y no insulino dependiente, entonces esto crea mucha confusión porque los pacientes que tienen diabetes tipo 2 y que ya necesitan insulina, pues a veces dicen, pues yo soy de la 1. Y no, en realidad
Estos dos tipos tienen características muy particulares y distintas. Cuando antes se decía que era diabetes juvenil o infantil, ¿no? Que era exclusiva la 1 solamente en niños, y ya vimos que hay adultos que también necesitan insulina. Así es. La 1 básicamente es la menor cantidad de la población. En nuestro país estamos alrededor de entre el 5 y el 10% de los pacientes con tipo 1. Efectivamente se puede diagnosticar en edades tempranas, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, pero también hay pacientes adultos que recién se diagnostican con tipo 1. ¿Por qué? Tiene un mecanismo autoinmune de destrucción de las células beta que producen la insulina en el páncreas, y entonces hay una deficiencia completa de esta hormona y los pacientes tienen que necesariamente recibir la hormona insulina como tratamiento para poder sobrevivir. Y en el tipo 2 es otra cosa completamente distinta, es el mayor grueso de la población, más del 90%, y en este caso lo que sucede es que esa hormona o está deficiente en su cantidad o en su acción. Hay una resistencia. Hay muchos mecanismos también alrededor de la diabetes tipo 2, lo cual la convierte en una enfermedad compleja que habitualmente requiere de muchos abordajes, tanto de diferentes tipos de terapias combinadas, alimentación, ejercicio, etcétera, para poderla tratar. Y en este caso, habitualmente es mucho más frecuente durante la adultez. Pero podemos ya en nuestro país tener casos incluso desde niños, desafortunadamente, por el problema de obesidad y sobrepeso que tenemos, y de tal suerte que, por ejemplo, llegan edades de los 60 años, y a los 60 años el 30% de nuestra población tiene diabetes. Entonces, conforme avanzamos la edad, la prevalencia es mucho mayor. ¿Qué tanto influye la carga genética? ¿Qué tanto influye Muchísimo. la alimentación y los hábitos alimenticios para ambos tipos de diabetes? Muchísimo. En particular para el tipo 1 hay ciertos haplotipos de marcadores que tienen nuestras células que de repente las hacen más susceptibles de ser dañadas por los mecanismos autoinmunes. En este está un poquito, digamos que eso tiene que ver más esta parte, pero en la parte tipo 2 hemos visto que tenemos genes específicos en nuestra raza latina como mexicanos que se encuentran asociados al desarrollo de diabetes, y también la alimentación es fundamental porque no es solamente tener los genes, tengo los genes, tengo esa carga de herencia en familiares de primer grado, y además tengo los factores que sí pudiera controlar, que es el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, y que realmente podríamos nosotros cambiar incluso el impacto de toda nuestra vida y no tener la enfermedad si es que nos conservamos en un peso saludable. Porque hay una serie de complicaciones. A ver, doctora, ayúdanos a entender. Entendemos que esta elevación de la glucosa, en el caso específico de la diabetes mellitus tipo 2, pues tiene una serie de complicaciones. Al elevarse la glucosa o azúcar en sangre, como comúnmente la gente lo sabe, pues bueno, no solo es como tener esos niveles altos y ya, sino una serie de complicaciones a nivel metabólico sistémico. Estamos hablando de complicaciones a nivel visual, de la piel, la falta de sensibilidad, riesgo de pie diabético y una afectación importante, por ejemplo, al corazón y los riñones. Claro. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay una serie de complicaciones con una diabetes? Bueno, en realidad, como tú bien lo dijiste, se afectan todos nuestros sistemas y órganos. Y lo que sucede es que al momento de tener estos niveles elevados de glucosa en la sangre, se van pegando estas glucosas a las proteínas y van provocando ciertos cambios en varias vías metabólicas a su vez. Es por eso que te decía que la diabetes no nada más es una enfermedad de carbohidratos, también es de proteínas, de lípidos, de absolutamente todo. Y sucede que al momento de estarse generando estas glucosilaciones, se generan productos que son deleterios para el organismo, de tal suerte que se empiezan a dañar, por ejemplo, los pequeños vasos sanguíneos, la microvasculatura, y entonces sucede estas alteraciones como lo es la retinopatía, que es la alteración de los ojos y puede llegar a ceguera, la nefropatía, que es la alteración de la función de los riñones y puede llegar a requerirse diálisis, y también la macrocirculación, que son los grandes vasos, que son los que irrigan cerebro, corazón y, por ejemplo, extremidades, y entonces tener complicaciones como infartos, enfermedad cerebrovascular o amputaciones. En realidad todo nuestro organismo tiene un efecto deleterio por los altos niveles de glucosa. Es
por eso es tan importante y por eso es que el día 14 de noviembre se instauró como el Día Mundial Internacional de la Diabetes, justo en un esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud para hacer conciencia sobre esta enfermedad, esta pandemia que nos está atacando, porque tiene graves consecuencias. Entonces hay que traerlo muy bien a la mente y hay que tratar de concientizar y de empoderar a todos los que estamos alrededor de esta enfermedad para poder tener un adecuado tratamiento. Y es precisamente el tener el entendimiento y saber a detalle qué es lo que está sucediendo, porque incluso mucha gente desconoce o sabe que existe la enfermedad, pero como no la tiene tan cercana o piensa que no le va a pasar, pues deja exactamente de lado la serie de factores preventivos, de llevar a cabo una alimentación correcta. Estos factores que sí son modificables, que ya nos decías, ¿no? Hacer ejercicio, evitar el sedentarismo, bajarle al alcohol, bajarle al cigarro, etcétera, etcétera, etcétera. Y le hemos preguntado a la gente en la calle, salimos, doctora, a preguntarle, y también hicimos una encuesta a nivel de nuestras redes sociales, si la gente tiene miedo a padecer diabetes, si la conoce. No sé si producción ya tenga, por ejemplo, los sondeos ya en unos minutos más estarán, no sé si tengamos ya un avance del resultado de la encuesta para ver qué está opinando la gente, porque finalmente es un tema de la que sí hemos hablado constantemente. Hablar de diabetes, doctora, ¿estás de acuerdo? Que se habla pues casi diario. Pero ¿qué pasa que no terminamos de afianzar, digamos, el conocimiento para prevenir, que es lo más importante? Y segundo, hay un dato también que quiero platicar contigo. Un porcentaje de quienes ya la padecen no tienen un tratamiento adecuado o en algún momento lo abandonan. Entonces vienen esta serie de complicaciones. Fíjate que hay un factor que hace importante que incide en esto que tú me estás comentando. Y es que esta enfermedad no se siente. O sea, es asintomática al principio. Es asintomática y, por ejemplo, por eso hay muchos pacientes que tienen la enfermedad y no han sido diagnosticados. La mitad de los que están por ahí con diabetes ni siquiera se han enterado que tienen diabetes. Entonces, esto es un factor importante para evitar la prevención, para que las personas, incluso ya diagnosticados, solo con niveles altos, los pacientes empiezan a presentar la sintomatología típica de mucha sed, mucha orina, mucha hambre, pero si no, no. Entonces, por eso piensan que no les está sucediendo nada, mientras que su cuerpo se está dañando día a día con los niveles altos de glucosa. Entonces, por ejemplo, en términos generales, cuando llega un paciente con ustedes, ¿qué grado de avance tiene la enfermedad? ¿Se puede catalogar así? Digamos, ¿qué niveles de afectación ya tiene el organismo de esa persona? Y por lo regular, ¿cuánto tiempo pasó de que comenzaron los síntomas, aunque no se perciben, para cuando ya llegan con ustedes y la diagnostican? Sí, fíjate que desafortunadamente, y esto lo hemos visto en varias publicaciones, que entre 5 y 7 años han pasado que un paciente ya tenía la enfermedad y no la conocía. Y a veces nos damos cuenta porque hay situaciones tan sencillas como que tienen pequeñas manchas color ocre en las piernas y esas son características, por ejemplo, de la diabetes que ya ha ido avanzando. O ya presentan incluso al diagnóstico complicaciones como la neuropatía, es decir, que pierden un poco la sensibilidad de las extremidades. Entonces, el 57% de los pacientes al momento de su diagnóstico ya lo presentaban. Entonces, imagínate que sí han pasado mucho tiempo que no lo sabían y entonces esto sí es por eso que sí hay que tener ciertos factores, ahorita si quieres te los menciono, Sí, claro. para que podamos decir, a ver, yo estoy en riesgo de tener esta enfermedad y tengo que acudir con un médico y a checarme mis niveles de glucosa. Pero a ver, doctora, ¿a poco los niveles de glucosa elevados no se sienten? Yo creo que debe haber alguna manifestación, no sé si dolor de cabeza, mareo. ¿Esto no son como señales de alerta? Claro, pero a veces las personas lo dan por normalidad. Dicen, no dormí bien, trabajé mucho. O sea, hay muchas cosas como son síntomas poco específicos, entonces no les prestan tanta atención. Pero, por ejemplo, ya cuando llegan a niveles más altos es cuando empiezan ya con mucha sed o cuando tienen algún factor estresante importante, por eso dicen que, me dio por un susto. Ajá. Porque cuando hay un factor estresante en tu vida, los niveles todavía se elevan más y entonces los síntomas aparecen súbitamente. Pero ya traías la enfermedad, solo que te diste cuenta en ese momento porque los niveles subieron más allá.
Entonces, en realidad no lo sienten tanto, necesitan de verdad andar en niveles muy elevados para empezar a notarlo. Y bueno, queremos hacer conciencia y por eso es Código Salud y por eso invitamos a especialistas como tú, doctora, para hacer conciencia y que la gente tenga más a detalle de qué se trata. Ya tenemos en pantalla, vamos a ver a continuación exactamente cómo van en los resultados hasta este momento de la encuesta que pusimos en mi cuenta de Twitter, @JMRivapalacio. Hoy en Código Salud, El Heraldo Televisión, te pregunto, ¿te da miedo padecer diabetes? Preguntamos sí, no o ya la padezco. Un 67% hasta el momento ha manifestado que sí tiene miedo de padecer la diabetes, es decir, tiene conocimiento de que existe y quizá conozca precisamente cuáles son las complicaciones de esto, y un 33% alcanzo a leer, dice que no tiene miedo. Bueno, pues ojalá, si no tiene miedo es porque tiene una vida sana, ¿no? Claro, claro. Yo creo que va por ahí. Ahora, nos contabas de estas complicaciones y sobre todo cuáles son las afectaciones por una diabetes mellitus, que es la tipo 2. ¿Lo mismo ocurre en una diabetes tipo 1? Exactamente igual, porque al final del día el mecanismo de daño es la elevación de glucosa. Entonces, los pacientes con tipo 1, fíjate que desafortunadamente hemos visto en algunas encuestas y algunos registros de salud, en donde el 80% de la población con tipo 1 no tiene las cifras adecuadas de glucosa, y hemoglobina glucosilada, que es un marcador que utilizamos para ver el control a más largo plazo. Y en los pacientes tipo 2, en la anterior encuesta de que tenemos resultados, que fue en el 2006, dice que el 75% de la población no estaba bien controlada. Entonces, en realidad sabemos que además de todo, que la dificultad en el diagnóstico, también la dificultad en el tratamiento y alcanzar las cifras objetivo para tener estas cifras de la normalidad. Y es por eso que es tan importante crear esta conciencia y tenemos una campaña que se llama Diabetes a tu manera y que justo busca empoderar tanto al paciente para que abrace su tratamiento, que no solo son los medicamentos, es también el ejercicio, la alimentación saludable, empoderar a los familiares, porque todo lo que hacemos alrededor en nuestra convivencia también impacta a los pacientes que viven con diabetes. Empoderar a los profesionales de salud para que puedan tener un tratamiento dirigido y centrado en cada paciente, porque cada paciente es único y cada vida es diferente. Y también, por supuesto, cooperar con todas las organizaciones como ustedes, los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales también, para tratar de mejorar esta parte de acceso a la información, a los medicamentos, todo, ¿no? Para poder justo pues tener algo mucho más completo y holístico, ¿no? ¿Cómo diagnosticas una diabetes tipo 1? ¿Se tiene que hacer algún estudio específico? Y por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 2, pues es muy común, por ejemplo, que nos hagamos un estudio de glucosa, Exacto. que es como lo más cotidiano y sencillo. Hay quienes lo hacen directamente cuando van a la clínica, o hay quienes ya, por ejemplo, en mi casa, por ejemplo, conozco muchas personas, también en la mía, pues ya tenemos el aparatito para medirnos cada 15 días la glucosa, por ejemplo, en ayunas, ¿no? Ajá. Y tener una referencia. Pero bueno, ustedes como especialistas, ¿cómo diagnosticas a un paciente con tipo 1 y cómo diagnosticas a un paciente con tipo 2? ¿Qué se hace? Mira, en el tipo 1 habitualmente surge de manera un poco más abrupta, los síntomas empiezan un poco más abruptos. Y el 33% se diagnostican desafortunadamente por tener una complicación aguda de la enfermedad que se conoce como cetoacidosis diabética. Esta es una condición muy grave, por supuesto que requiere hospitalización y es el momento en el que solemos diagnosticar esta porción. En la otra porción empiezan con síntomas como mucho cansancio, pérdida de peso, mucha sed, síntomas realmente que no los dejan estar, y entonces es cuando dicen algo está pasando, hay que revisar, se revisan los niveles de glucosa y así diagnosticamos de entrada. Y después, para confirmar que se trata de un tipo 1, hay que hacer determinación de anticuerpos. Hay 3 tipos de anticuerpos principalmente que son los que solemos determinar para poder confirmar este diagnóstico. Con que uno esté positivo es más que suficiente. Y para tipo 2, como la enfermedad es más compleja, con más mecanismos fisiopatológicos, pues ahí simplemente basta con una elevación de glucosa en la sangre y la podemos hacer de 3 tipos. Una que es en ayuno, como tú lo mencionabas, más de 126
por lo menos si me en 2 aparece en el ocasiones, resultado más de 126 días diabetes, es diabetes. antes de que pases al siguiente término, ¿estás de acuerdo en que existe el término prediabetes? Ah, claro. Sí Ya existe. está súper, no, claro, ya es un término que es médico, completamente establecido, tenemos manera de identificar, es de hecho entre 100 y 125. Ujú. Entonces, en ese momento hacemos diagnóstico Actuar de precisamente prediabetes. para que a la y, gente no le dé la claro, diabetes. es que si podemos bajar ahí de peso, si podemos hacer medidas como un simple medicamento como es metformina, que es muy accesible, hay muchos sujetos que incluso pueden no llegar a desarrollar la enfermedad. Entonces, sí hay que hacer medios y diagnosticarla también y tratarla. Ok, entonces, por arriba de 125 ya podemos considerar una 126. diabetes. Ajá. 126. Entre 100 y 125 es una prediabetes. Así es. Y se puede corregir, se puede trabajar. Tener niveles más bajos, pues eres una persona sana. No tienes diabetes, Exactamente. ¿no? Que es lo importante. Ahora, la diabetes como tal no se cura, pero sí se controla, ¿cierto? Así es. Tanto la 1 como la 2. Así es. ¿Cómo son los controles de ambas? Bueno, en tipo 1, como te mencionaba, es con insulina. Aquí hay básicamente con insulina tanto basal, que es la que nuestro páncreas estaría secretando todo el tiempo, y lo que sería la insulina de acción rápida, que es la que se produciría cuando ingerimos algún alimento. Entonces, básicamente es este tipo de tratamiento. En tipo 2 es un poco más complejo porque hay medicamentos orales y medicamentos también inyectables. No importa el tipo de tratamiento, en realidad no es que sea uno más mala y ya me dio una diabetes más fuerte, no. El tratamiento siempre tiene que estar personalizado y centrado en las necesidades de cada paciente. Solemos iniciar, sí, con medicamentos orales, pero el chiste es de que cada 3 meses hay que evaluar si se llegó a la meta terapéutica. Si no se llegó, hay que avanzar rápidamente y hay que o modificar la dosis o aumentar otro medicamento, porque a veces la fisiopatología impide que no se controlen con 1 o 2, Ujú. ¿no? Puede ser que requieran o 3 o que requieran 1 más un medicamento combinado, insulina y otro medicamento, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad va a depender mucho de la fisiopatología. Es por eso que el tratamiento y cada paciente es único. Hay pacientes que rápidamente requerirán de avanzar el tratamiento para llegar a su meta de control. Lo importante aquí es controlarse. Sí. Independientemente de lo que se trate, y no hay nada malo, no hay de que me ponen insulina y me voy a quedar ciego, o ya porque me la pusieron estoy extremadamente mal. No, simplemente significa que mi páncreas ya dejó de producir la insulina y ese es el tratamiento para que las personas, necesito. sobre todo para diabetes tipo 1 y algunos casos para de la diabetes la tipo 2. En realidad, en nuestro país, aproximadamente el 20% de la población está tratado con insulina. Pero estamos muy por debajo de cifras como países como incluso Latinoamérica, que está alrededor del 35%, y países como Europa, Estados Unidos, alrededor del 50%. En realidad todavía tenemos ciertas barreras que hay que seguir venciendo para poder dar tratamientos más, digamos que adecuados, porque al final del día la insulina es la misma hormona que produce nuestro páncreas, Claro, nuestro y que es cuerpo. lo que necesita. Y para los que tienen diabetes tipo 1 es que el organismo como tal no lo puede hacer, exacto. por eso necesita de un tratamiento alternativo. Y ya hay datos muy interesantes, hay tecnología de gente que tiene unos aparatitos fabulosos, padrísimos, automáticos, que inmediatamente detectan algo en el organismo e inyectan la insulina. Esto es también una cosa que hay que destacar, cómo ha avanzado la tecnología. Una última pregunta, doctora, ¿verdad o mito? ¿Una diabetes tipo 1 se puede convertir en diabetes tipo 2? ¿Eso es un mito? No, la tipo 1 siempre va a ser tipo 1 ¿Y la la tipo 2 siempre es va a otra ser tipo cosa? 2, a menos que la tipo 2 haya estado mal diagnosticada, es decir, que en realidad era un tipo 1 y lo diagnosticaron como tipo 2 porque se presentó en la adultez. Entonces pero generalmente el tipo 1 que se presenta en la adultez tiene un fenotipo más delgado, rápidamente, como te mencionaba, requiere insulina porque su páncreas lo está dejando de producir, y suelen desarrollar a veces también cetoacidosis. Entonces pues ya vemos, y los anticuerpos están positivos. Entonces es cuando nos damos cuenta, diagnosticamos mal al paciente, era tipo 1 en lugar de ser tipo 2. Muy bien, pues hechas las diferencias entre un tipo de diabetes y la otra, pues aquí tenemos los datos. Importante hacer conciencia, prevención sobre todo, y si ya se padece la enfermedad, apegarse al tratamiento, acudir directamente con los especialistas y no abandonarlo, que es lo más importante. Fundamental. Muy bien, pues doctora María Elena Sañudo, endocrinóloga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Código Salud. Doctora, a tu casa, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa en Código Salud, no nos tardamos absolutamente nada. Al regresar, vamos a hablar de la correcta alimentación para quienes padecen algún tipo de enfermedad crónica
y después vamos a hablar de la pérdida de la audición. Pausa y regresamos con estos temas.